van estos muchachos con esos equipos, no los dejan dormir, porque a cualquier hora de la noche a la que pasen, van con ese volumen en high. Tú sabes que una de las facilidades que yo tengo, ¿sabes qué me pasa? Se pasan llamándome de que la alarma está sonando porque eso activa la alarma. Cierto. El tum, 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 Sí. cuando pasas frente al local, activa la alarma. O sea, mira qué tan fuerte es. Imagínate cómo puede afectar al oído de una persona. Cuando nosotros nos criábamos, eso estaba bien de moda. Le quitaban, si era un Jeep, le quitaban la capota y se veían todas llenas de bocinas en maderas hechas acá, hasta, ¿verdad? La base. Yo hace tiempo no veía eso y ahora lo estoy viendo. Vete un sábado a Piñones o un domingo para que tú veas cómo tienen los carros y los jeeps preparados y los negocios no pueden poner su musiquita porque ellos llegan, se estacionan allí al frente, implantan bandera y el pobre comerciante... Y oye mi música. Esta es la que yo quiero que tú escuches. Sí. Pero al volumen que quiero. Al volumen que quiero. Aunque te moleste. Pero una pregunta, o sea, la policía no puede intervenir en este momento con eso, porque no se supone que el ruido excesivo es algo que tú puedes objetar en ley. Yo creo que por esa línea es que van las querellas, particularmente tú sabes que hay ciertas actividades que se permiten hasta las 11 de la noche, usualmente, pero ya de cierta hora de la noche es silencio absoluto, por razones obvias de que es el tiempo de dormir. Tienes ancianos, tienes niños, pero estos muchachos como lo han cogido de una moda y ahora lo que yo vi en el reportaje es que le meten una estética también porque es tapicería con un diseño de cómo las bocinas están puestas. Es un dineral. O sea, se gastan un billete, es una industria. Sí. Oye, y feo que se oye. Demasiado. Digo, yo no sé, ¿verdad? Si es que los gustos en términos de, ¿verdad? De los balances, o es que como uno trabaja en radio, tiene el oído un poquito más afinado, pero yo no he encontrado todavía una cosa de esas que yo diga, oye, qué bien se oye eso. O sea, es como un revolú de bocina y ellos mientras más estridente es, más les gusta, pero verdaderamente ni calidad de audio tiene. Pero a ellos les parece fantástico. Pues se ha convertido en una competencia. Una competencia de que suena más duro, ¿no? Suena más duro, tengo el carro más preparado, lo tengo más lindo. Y entonces te causa hasta temor. Cuando alguien pasa así al lado tuyo, yo le dejo el paso, de verdad, le dejo el paso porque mis oídos no están preparados para eso. Sí. Y la cosa es que si tienes uno frente a ti, las bocinas dan para donde ti. Por eso te digo que ir a Piñones un sábado y un domingo que te coja el taponcito de allí, no hay manera. Eso es terrible y los cristales empiezan o sea, es una cosa bien horrible. Sí lo es. Bien horrible. Nos gustaría abrir las líneas para que tú nos reacciones a este tema si eres víctima y en tu vecindario hay un grupito que es todo el tiempo. Y si hay miembros de la policía o algún abogado que conozca alguna ley, porque si los alcaldes están en el proceso de establecer órdenes, ¿verdad? Municipales, prohibiéndolo o regulándolo, porque creo que no se puede prohibir, se puede regular. Que nos llamen y nos den esa información. Fíjate, yo recuerdo cuando yo vivía un tiempito en la ciudad de Orlando, eso no se puede hacer por ley. Tú no puedes tener la música puesta a todo fuerte en tu carro, porque si tú, yo no sé si es el issue de decibeles y de distancia, simplemente no se puede escuchar eso así. Esta parte de prensa de primera hora es la que tú tienes. Sí, la de primera hora. Adelante, sí. Que alguien en el WhatsApp de Nueva Vida está escribiendo que ya el alcalde de San Juan activó el código de ordenanza pública. Hay un código de ordenanza pública que fue activado, se le va a dar seguimiento porque, oye, en el viejo San Juan debe ser también una tortura. Horrible. Porque esos adoquines tú no los puedes pasar a alta velocidad, tienes que ir suave y la tortura a los vecinos. Le quita el caché de que vives allí, le quita la magia de que estás en el lugar histórico de Puerto Rico, ¿no? Exacto. Es absurdo. Primera Hora en un artículo dice que actualmente hay 67 pueblos con códigos de orden público. Exacto. Son ordenanzas municipales que la legislatura municipal crea para regir las conductas que deben establecerse en espacios públicos, entiéndase, zonas residenciales, comerciales o turísticas. O sea, 67 municipios ya tienen su ordenanza de orden público para regular esta dinámica. 787-993-9700. En ruta, buen día.
Buen día. Adelante, cuéntanos. Dios les bendiga. Mira, Amén. Donde yo vivo en una calle principal. Entonces, en la esquina más adelante hay un garaje. Los sábados yo escucho la música en mi casa, como si tuviera la ventana de mi casa. Wow. Yo pienso, que deben establecer una ley, deben multarlo. Definitivamente deben multarlo, porque si a usted lo detienen en un vehículo con un ruido del motor, a usted le dan un boleto por el ruido del motor. Lo que llamamos la pipa, el header, lo que sea. ¿Por qué no implantarlo en esos casos? Porque de verdad que los decibeles, como ellos lo miden, como ellos le van a decir, excede al vecino, al que está al lado. Y yo pienso que deben establecer una ley que pueda multarlo definitivamente, detenerlo. Te va con un alboroto y debo multarlo por alborotoso. Ahora, eso se le añade un issue, ¿cómo se llama? O sea, es ofensivo a veces lo que tienen puesto. La letra de las canciones. Correcto. Sí, a veces yo sí. escucho unas cosas que yo digo, Cristo, ¿qué es esto? O sea, que somos objetables, obsceno. O sea, material obsceno expuesto públicamente. Eso debe ser también otro delito, ¿no? ¿Y qué tú me dices de esos autos con esas bocinas que llevan niños? Sí. También. O sea, que van niños, lo vemos. Reventándole el tímpano. Reventándole el tímpano, Claro. que no está como el de un adulto. Los Y aún bebés. a los adultos les hace daño. Los bebés, los car seats. Ay, no. Horrible. En ruta, buen día. Buen día, hola. Hola, buenos días. Buenos días, Dios te bendice. Saludos. Amén. Ustedes siempre tienen un tema que a nivel de isla nos toca cada uno. Mira, mi hermana vive en una callecita así bajeada, y la casa de ella es de madera. Vinieron unos vecinos nuevos, 2 años y pico, unos jovencitos. Y ellos no trabajan ni nada, pero no están todo el día en la casa. Pero cuando uno llega por la tarde a descansar, y a oír a televisión o algo, la ventana de mi hermana es pegadita a la casa de ella, y mira que mi hermana se lo ha dicho un montón de veces. Y siendo en el barrio, ni siquiera tiene una consideración para eso. Eso es terrible. Entonces, pues, y esas cosas, como dijeron anteriormente, y unas letras, una cosa que uno dice, Dios mío, pero no es posible. Y yo tenía nene chiquito también. Eso es terrible. No, y yo Debe hacer algo. me imagino que la casita así de madera se jamaquea. Como si fuera un Sí. temblor, tú sabes. Sí, te digo, a mí me activa una alarma y los vecinos se despiertan porque entonces la alarma los despierta. Claro, porque ellos pasan por allí y se van, pero la alarma sigue sonando. O sea, es una problemática seria. Sí. Esta parte del reportaje de Primera Hora añade que muchos de estos 67 pueblos que ya tienen ordenanzas municipales están enmendándolas para hacerlas más amplias. Como dije al principio, las que habían establecido originalmente era para el casco del pueblo y sus áreas cercanas inmediatas. Ahora las están ampliando hacia los barrios, porque es en todo el pueblo, que incluye los barrios, y que sí, esta ordenanza municipal faculta tanto a la Policía Estatal como municipal a dar multas entre 500 o 1,000 dólares. O sea, que quiere decir que la policía en este momento no tiene la facultad de detener a nadie por eso. No, al revés, la tiene. Basado en la ordenanza municipal, tanto un policía estatal como municipal puede dar un boleto entre 500 a 1,000 dólares. Hoy, hacerlo. Ahora, correcto. Okay. Basado en esa ordenanza municipal. Pero entonces más adelante dice que los municipios que no han implementado el Código de Orden Público, según los datos de la policía, menciona diferentes pueblos, ¿por qué no han podido? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, porque me llama ese dato la atención. Sé que alguien puede decir, mira, estereotipos, pero es que tengo que decirlo porque es la verdad. A veces uno se siente intimidado también por la gente que tiene estos vehículos, porque suelen ser jovencitos que tienen una cierta actitud y uno no puede ni mirarlos. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Sí, claro. O sea, suelen ser corillitos que, pues... Sí, desafiantes. Desafiantes que tú tienes que, tú sabes, echar la gasolina, comprar lo que vas a hacer o lo que sea, y no mirarlos mucho porque te puede buscar un lío.
tengo que reconocer que en el reportaje que vi ayer entrevistaron a uno de los muchachos que son líderes y ellos están más conscientes del problema, reconocen el problema, dicen esto es un hobby personal que nos encanta, sabemos que molesta a la gente, lo que estamos haciendo es escogiendo lugares abiertos, lejos de donde hay casas, para irnos a curar allí, abrir nuestros carros y meterle el volumen y tú sabes, la cura entre ellos. Y que él está consciente que hay un grupo responsable como el de él, pero reconoce que hay otros que hacen tú sabes, lo que le da la gana. No debe ser muy fácil conseguir un sitio donde puedas hacerlo. No. Esa cosa suena bien duro. Sí. Bien duro. Y cuando juntas unos cuantos... Tendrías que meterte a un cucurucho en un monte, o no sé, en una playa escondida o algo así. A mí me impresionó un jeep. Ese es el asunto, que se están yendo a las playas. Por eso vuelvo y menciono Piñones, perdonen que lo mencione tanto, porque sé que es un área muy frecuentada, pero allá hay playas, pero hay gente que la está utilizando. Por eso. Yo vi un jeep que tenía, sin mentirte, como 4 filas de bocina. Eso era un cajón de madera. Yo me acuerdo, para mis tiempos, eso era lo que se usaba, el cajón de madera con las filas de bocinas. La Pioneer. Pero exacto, pero a todo lo que da, y viene y se para frente a un negocio. Entonces le hacen seña que se mueva porque allí había música y demás, y ellos se quedaron allí, se bajaron y dejaron el jeep prendido con la música. ¿Y qué música? ¿Y qué música? Exactamente. Ese es otro problemita. Exactamente. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buena. Yo iba a ir por la línea de Juan Carlos, que es que la prensa decía que el muchacho decía que muchos de ellos pues lo que quieren es regularlo, porque yo no soy muy experto en el tema, pero decían que pues ellos buscan en parte pues traer el turismo, porque no sé si sabían, pero esto se hace en competencia. Sí. Ahí pues viene gente de Estados Unidos, vienen personas, ¿verdad?, a estos tipos de eventos, y pues ellos buscan de cierta manera pues que sea regulado para que así ellos puedan pues promover esto. Esto siempre ha estado. Antes era más bien el uso de bajo. Hoy en día pues, como le dicen el boceto, le dan más prioridad a que se escuchen las voces. Ok, ahora entiendo. Antes sí. no era tan fuerte, era más bien el bajo. Era el bajo, es verdad. Hoy en día es boceteo, como le dicen, porque precisamente buscan que se escuche más claro la música, y es un alboroto increíble. Wow. Okay, ahora entendí el asunto. Sí, es verdad. Antes era el boom, bien duro, pero ahora tú lo que escuchas son los high. Tú sabes, bien al frente. Y tú dices, caramba, qué raro, porque tienen esas voces y esos high tan altos. Tú sabes, pero bueno, ok, ahora entendí que es un concepto. Y es interesante porque a nivel de las distintas contaminaciones, ya esto se conceptúa contaminación por ruido, que es un tipo de contaminación. Claro, Y alteración a la paz. Creo que cae también dentro de alteración a la paz, se considera. Sí, porque estás pasando probablemente por un centro de envejecientes de personas postradas y de repente dan un salto, ¿verdad? No, Susto. horrible. No, Es entonces fuerte. molesta a los perros, se vuelven locos. Las alarmas de los ¿Entiendes? carros también se activan. Sí, es una cosa terrible. Adelante, buen día, Ruta. Sí, Dios les bendiga, muy buenos días. Amén. Gracias por traer ese tema que a todos nos afecta. Creo que esto es una emergencia nacional. Y deben de ponerle importancia, inclusive estos jóvenes, ¿verdad? Muchas veces no tienen conciencia porque son otras generaciones, y muchas veces pasan frente a las iglesias, ni tan siquiera tienen el respeto de bajar sus equipos, su música. Creo que vivimos en el país con más leyes en el mundo, pero no se implementan. Probablemente pues quieran hacer un poco más, esto más riguroso, esto de la ley, pero de qué vale que tengamos muchas leyes, pero a la hora de la verdad nos sigue afectando igual, de la misma manera. Y ya no tan solo son los vehículos con los baúles abiertos, ahora están las motoritas con un montón de bocinas. También cierto. las Sí. motoritas, sí. Y me imagino que ya mismo cogerán las bicicletas y sabré qué otra cosa. Yo he visto bicicletas ya. Sí. Esas motoritas y chiquitas. verdaderamente son pues creo que dentro de muchas cosas que nos está afectando a nosotros como sociedad, esto es una. Claro, también a eso, como ustedes dicen, si uno le añade el contenido de la música, yo siempre digo que no importa que aunque sea música cristiana,
si está en unos decibeles Claro. muy exagerados, De es acuerdo. alboroto, De es acuerdo. ruido, Totalmente de molesta. acuerdo. Así que nada, lo sigo escuchando, Dios le bendiga. Gracias. Claro que sí. Yo vi una bicicleta, muchachos, ahora que él dice eso. Una bicicleta. Pero con una bocina bien fuerte. Yo, ¿cómo Tenía que instaló tener eso? una plantita, qué sé yo. ¿Cómo un instaló invento esto? para aprender eso, exacto. Algo solar. Exacto. El comisionado de seguridad del municipio de Bayamón, Ángel Jiménez, aclaró que hace un año se hizo una enmienda a la Así es. ordenanza municipal relacionada a leyes de tránsito en el que se incluye el boceteo como violación. Y él dice ha sido bien efectivo. Por su parte, Hernández destacó el caso, este es otro, de Barceloneta, donde mensualmente se emiten entre 2 a 5 boletos concernientes a ruidos excesivos vinculados al boceteo. O sea que en Barceloneta la cosa está candente. Ajá. El negociado de la policía trabaja un plan específico con el municipio de Camuy, cuyo alcalde Gabriel Hernández fue uno de los que sometió a inicio de año una ordenanza que busca enmendar el actual Código de Orden Público Municipal para prohibir el boceteo. O sea que los alcaldes se están moviendo heavy con este asunto. Y si el boceteo es cristiano, con música de Alex Zurdo. Estoy de acuerdo con él. Si es a las horas Sí, incorrectas no. y al mismo nivel, estoy de acuerdo con el oyente. Nosotros no podemos tener la excusa de que es Exacto, música cristiana exacto. para fastidiarle la vida a los Te voy a decir una cosa. Puede ser eso- música a esos niveles clásica, jamás. puede ser Beethoven, puede ser quien sea. Pero no va en sí. boceteo. o cristiana. No. Te No, digo pero una bueno, cosa. bueno, si es instrumental no hay boceteo, ¿no? Exacto, sí. Instrumenteo. Pero fíjate, Ajá. hay vehículos de estos que pueden darle sonido a una iglesia fácil. Sí. Claro. O un evento evangelístico afuera Sí. sin problema. Miki que tiene ahora el evento en el Bithorn. Pone 2 carritos No, de no, eso. se lleva 4 carritos Sí, de eso sí. y lo escuchan en Bayamón desde allí, desde el Bithorn. Sí, Exactamente. seguro. No, y uno lo siente, ¿no les pasa que en el corazón sienten Horrible. horrible? Parece que se te van a desprender las Se te va a vísceras. desprender. Sí. A mí me Sí. tomó uno en un tapón el otro día que yo decía, ¿cómo me salgo? Porque lo sentí en el corazón. ¿Y cómo está esa gente dentro del carro? No. No sé cómo al año todavía tienen audición. De verdad que Dios Sí. hizo el oído espectacular porque esos niveles es para que reviente el oído. Increíble. Impresionante. Una última por acá. Doña Pita. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días. Adelante, buen día. Sí, Dios cuéntanos. los bendiga, ¿cómo están? Amén, Muy bien, saludos, muy bien. gracias. Adelante. ¿Qué decimos cuando están las campañas políticas con las tumbacocos y con también otras compañías que usan para hacer anuncios de diferentes tiendas o lugares? Y la otra cosa es también la parte de ruido. Muchas veces estas personas ponen la música esta trap con el lenguaje tan soez, Sí. tan vulgar, tan específico, tú sabes, que es una cosa Explícito. horrible, tú sabes, eso también afecta y invade la privacidad también de la otra persona que está cerca. Fíjate, con los años la iglesia, ¿verdad? Logró hacer sus regulaciones, sus cambios con relación al sonido y afectar a los vecindarios. Ya no se dan este tipo de quejas, No. ¿verdad? Se aprendió muy rápido y se corrigió. Pero Correcto. los muchachos tienen que aprender. No se puede seguir con eso. Mira, alguien escribe aquí, bueno, yo lo estoy tomando como cierto, que ese volumen tan alto agota las baterías de los marcapasos. A las personas que tienen marcapasos, a mi cuñada le pasó. Le ha pasado varias veces. O sea, la vibración le afecta La vibración, el aparato. es que de verdad se siente Sí, en el sí, pecho, así que lo veo legítimo, le digo, le estoy escribiendo de verdad y me dice, sí, que le ha pasado, se le agota la batería del marcapaso. No lo dudo. O sea, ¡Wow! No lo dudo. Tiene que tener un impacto de alguna ¡Qué manera. fuerte! Bueno, gracias a los municipios que están entonces queriendo meterle mano al asunto. Felicitamos a los alcaldes que le están metiendo mano. A mí me parece que a nivel legislativo, si hay una ley y que se aplique, que el pueblo va a aplaudir, es una que tenga que ver con esto del boceteo que se está saliendo. Bueno, hace rato está ya Sale fuera de control. Sí, las Sí. fiebres esas extrañas que a veces le dan a los muchachos, ¿no? Así mismo. Bueno, 7:54, buenos días Puerto Rico. Bien. Por ahí viene Christy Mueller. Una vida mejor.